palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor nos da dirección y consejo para poder avanzar en medio de la vida. Amén. Pero no cualquier definición de vida, en medio de la vida que Él ha definido para ti. Escúchame bien, Dios tiene una vida abundante, pero es una vida bien definida. No es cualquier vida la que Dios va a coronar con abundancia. Es una vida que Él tiene pensada en su mente, en su corazón para ti. Él tiene un trazo para tu vida, y cuando tú caminas en ese trazo que Él tiene para ti, vas a vivir la abundancia de Dios. Amén. Vas a vivir la abundancia de ciencia, de sabiduría, de poder, de fuerza, de fe que necesitas para caminar de la mano con Él. Todos nosotros, cuando recibimos el llamamiento de Dios, hemos tenido que usar de la fe. Aleluya. Y nos damos cuenta que a través del tiempo necesitamos fuerza. Una fuerza interior que nos ayuda en los momentos en que tenemos que orar y cultivar la espiritualidad. Amén. ¿Cuántos saben que en los caminos de Dios tenemos que orar y tenemos que cultivar la espiritualidad? Si tú vas en los caminos de Dios con un llamamiento de Dios, te voy a decir algo hoy, algo básico, algo primordial. No puedes dejar de orar. No, parece que no se escuchó. Usted no puede dejar de orar. Usted no puede dejar de ayunar. Usted no puede dejar de consagrar su vida. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Tú eres carne y eres espíritu. Por un lado tú eres espíritu y por otro lado eres carne. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay unos que son mucha carne y poco espíritu. Ahí no dijeron nada, amén, calladito. Tienes que procurar no ser tan carnudo y ser más espíritu. Y te voy a enseñar un principio que no todo el mundo lo sabe. Siempre se habla, pero parece que no lo supieran. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. ¿Sí? ¿Usted lo había escuchado en alguna prédica? Todos los predicadores lo hemos dicho alguna vez. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Es decir, cuando un hermano es carnal y otro espiritual, van a discutir entre ellos. Porque el espiritual le dice, oye, hablemos de Jesús. Oye, ¿por qué no oramos? Que le hay color, hermano, no le ponen mucho oración al cuento. Si ya fuimos a la iglesia, ya, ¿para qué ese pastor no te va a decir nada? ¿Para qué vamos a orar tanto, hermano? Está cuatiqueando usted, hermano, esto no es así. Yo conozco tanta gente que va a la iglesia y no oran tanto. ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué ayunar tanto? Yo hace tiempo que no ayuno y el Señor me bendice igual. ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué está bendecido el hermano? En la Biblia no hay ningún hombre de Dios que haya sido bendecido, que no haya sido un hombre de Dios esforzado en la oración, en la santificación, en el ayuno, en la búsqueda de Dios. Sin ayuno, sin oración, sin invocar el nombre del Señor, el Señor no se acerca a tu vida. Lo que tú recibes es un llamamiento y empiezas a caminar en una religión, pero relación con Dios no tienes. Y solo donde está Dios hay libertad. Donde está Dios hay sanidad. Donde está Dios hay poder. Donde está Dios hay vida eterna. Sin el poder de Dios, sin su presencia, no tenemos absolutamente nada. Teología nos salva, religión nos sana. Solo su presencia, solo su presencia. En teología no hay gozo, en religión no hay gozo. Tener una religión sin la fuerza para caminar en Cristo Jesús es un molde pesado para llevar. Porque en religión tú aprendes que no puedes matar. Yo he querido matar a varios. Y la fuerza del Espíritu de Dios me protege para que no lo haga, o si no verías varias sillas vacías aquí. En religión tú aprendes que no debes robar. ¿Cuántas veces nos queremos quedar con lo ajeno?
Pero por el poder del Espíritu Santo que mora en tu vida, puedes dejar esas malas costumbres. ¿Me estás entendiendo lo que te digo en este día? La carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Y tú tienes tomada una decisión en tu corazón. Tú tomaste una decisión. Tú ya decidiste o vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Pero no vas a estar exento de estar en una de estas dos condiciones. O estás en la carne o estás en el Espíritu. Y ningún libro teológico, ningún libro escrito por nadie te va a salvar de eso. O vives en la carne o vives en el Espíritu. O eres un hombre de oración o eres un hombre carnal. O eres un hombre que te dedicas a cultivar la espiritualidad o eres carnal. Si eres carnal, tarde o temprano terminas atrayendo dolor y confusión a tu vida. Porque donde está la carnalidad no está el Espíritu de Dios. Y donde no está el Espíritu de Dios hay confusión. Y donde hay confusión se mueven Satanás y sus demonios. Amén. Yo te quiero mostrar aquí una porción de la Escritura para que aprendas un poquito cómo convive la carnalidad y la espiritualidad en medio de la iglesia. En el libro de Mateo capítulo 16, verso 21. Ahí tú vas a ver una porción de la historia de un joven predicador con sus discípulos. Él es Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. Pero en aquel momento todavía no ha habido la cruz. Así que si nosotros retrocedemos al tiempo atrás y nos vamos a ese momento y nos olvidamos de todo lo que ya sabemos que hizo, veríamos en él un joven predicador con sus discípulos. La particularidad de él, que es un hombre que se mueve en el poder del Espíritu de Dios. Por ende la gente lo va a escuchar, porque hay un sello en él, que es las manifestaciones sobrenaturales, y la presencia de Dios está en él. Sin embargo, él no ha establecido el tiempo de su avivamiento. Aún no hay un avivamiento en este tiempo, en este momento. Él solo tiene a sus discípulos que le seguían. Y este predicador tiene, ¿cierto?, a su grupo de ancianos y músicos ahí que están con él. Él está, la Escritura dice así en el verso 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Gloria al Señor. Es un hermoso episodio que nos deja mucha enseñanza para este tiempo. Porque Jesús en el verso 21, Él está hablando algo con propósito. Jesús tiene un propósito. Al igual que usted, Él tiene un propósito. Él está viviendo con un propósito. Él vino y se manifestó a la vida con un propósito. Y no es cualquier propósito. Usted tiene un propósito en la vida. Usted tiene un propósito por parte de Jesús.
Jesús tiene un propósito y Él le comunica su propósito a los discípulos. Él les dice: mira, ahora es el momento, ahora ya estamos al final de todo esto y va a pasar algo maravilloso, va a pasar algo fuerte. ¿Sabes lo que va a pasar? Voy a ir a Jerusalén y voy a padecer mucho, y después de padecer voy a ser muerto, pero voy a resucitar de entre los muertos. Él les cuenta de su propósito, pero a Pedro parece que no valoró el propósito de Jesús. Pedro le vio el problema a este propósito y trata de reconvenirlo. Dice: oye, que no te acontece. Vio el propósito como algo malo. El hermano ancianito. ¿Me estás entendiendo? Él vio el propósito de Jesús y dijo: pero Señor, eso no es bueno lo que te va a pasar, eso es malo. Yo saco cuenta si eso va a resultar feo, va a resultar malo, porque no se supone que todo este cuento es happy y resulta que te van a torturar y vas a morir en la cruz. Esto es happy. ¿Te ha predicado algún evangelio happy? Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Tú no tienes que orar, tú no tienes que congregarte, no tienes que leer tu Biblia, no tienes que dejar de decir mentiras y garabatos. Tú tienes que hacer lo que tú quieras y Dios te va a bendecir y te vas a ir al cielo. ¿Te han predicado eso? Sí, eso es mentira. El propósito de Dios requiere esfuerzo de tu parte. Escúchame bien, el propósito de Dios requiere un esfuerzo de tu parte. Porque el Señor te llamó a libertad. Naciste en una prisión, en una cárcel. Nunca has visto la libertad. Entonces requiere que salgas de ella. Tienes que movilizarte, moverte de tus costumbres para entrar en una vida de libertad. A diferencia que cuando estás en prisión, tú puedes estar tranquilo, no tienes ninguna preocupación porque no tienes nada, lo perdiste todo. Estás sujeto a una vida pasiva, sin un gran propósito. Entonces tú, cuando no tienes el llamamiento de Dios, tú puedes robarte algo y me lo llevo para mi casa y no siento un cargo de conciencia porque no tengo un propósito en la vida. Me lo robo, lo vendo y lo disfruto. Puedo engañar a mi esposa, total, no tengo un propósito en la vida, y si me deja, me deja. ¿Cuál es el problema? Voy por ahí a una fiesta y disfruto con otra mujer. Total, no hay un propósito en la vida. Puedo decir mentiras. Si odio a una persona, me desquito, hago algo que le pase algo malo, alguna cosa, porque no tengo un propósito en la vida, vivo tranquilo. Pero cuando tienes un propósito en la vida, ya no puedes hacer esas cosas. Tienes que hacerte cargo de tu libertad, la libertad de Dios. Tienes que hacerte cargo. Tienes que hacerte cargo de tener una vida digna. Tienes que hacerte cargo de tu casa. Tienes que hacerte cargo de tu esposa. La esposa tiene que hacerse cargo del esposo. Tienes que hacerte cargo de tu economía. Nadie puede pagar por tus cosas. Tienes que hacerte cargo de orar. Tienes que hacerte cargo de buscar. ¿Por qué? Porque eres libre. Eres libre ahora. ¿Para qué? Para ser a la imagen de Él, un Señor. Dios te llamó para que fueses Señor, no para que te tenga Él como un esclavo, sirviéndote la comida ahí en tu jaula, tirándote la comida, tirándote el agua dentro de tu jaula. Cuando sales de la jaula, sales a la vida, pero tienes que defenderte en medio de ella. Por eso el Señor Jesús dijo: de los violentos es el reino de los cielos. Y solo los violentos lo arrebatan, lo atraen así. Esto no tiene nada que ver con religión. Esto no tiene nada que ver con un culto evangélico. Religión te enfrasca dentro de tu cárcel, dentro de tu prisión de limitaciones, y te mete un culto evangélico y un nuevo credo y una Biblia de estas que usa el pastor con colores rojos. Gloria al Señor. Sigue todo igual, gloria a Dios. Aquí estoy, todo igual. Un encuentro con Jesús y una vida con Jesús no es igual. Cada día es distinto. Cada día es un día de avance. Cada día es un día de santificación. Cada día es un día de dejar locuras atrás. Cada día es un día de aprendizaje, de inteligencia, de sabiduría, de nuevas buenas decisiones en tu vida. Un día de avance. Cada semana, cada año tiene un avance. Cada tiempo tiene su gloria. En Cristo Jesús no es igual.
En Cristo Jesús hay avance. En Cristo Jesús hay avance, porque caminas con un propósito. Pedro menosvaloró el propósito. Pedro tenía una mirada mala de lo que Jesús le estaba diciendo. Mucha gente va a desvalorar tu propósito. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Gastas tus energías ahí, gastas tu tiempo ahí. Tienes que guardar tus energías para trabajar. Si quieres comprarte una casa, tienes que trabajar. Tienes que trabajar los fines de semana para que te compres una casa. No vayas a la iglesia, trabaja los fines de semana para que te compres. Ese sí es un propósito. Comprarse una casa en la vida es un propósito. No ir a la iglesia. ¿Quién le estaba hablando a través de Pedro? ¿A Jesús? Satanás. Óyeme bien, Satanás le estaba hablando. Satanás no se cansa. Satanás, el Señor Jesucristo ya lo vi humillado ya en el desierto después del ayuno. Había ayunado 40 días y Satanás salió a tentarlo. Y el Señor ya lo vio humillado ya. Pero Satanás ahora estaba operando igual. Igual le tiró una por si acaso. Él estaba operando en medio de este grupo de iglesia, en medio de este grupo de discípulos. Estaba operando en medio de la gente. Satanás siguió operando en los discípulos de Jesús, de este joven predicador. Yo no sé a cuánta gente envenenó Pedro con sus miradas. Porque cuando Satanás opera en un discípulo, ¿sabes lo que hace? Es solapado. Pedro no lo hace delante de toda la gente, lo hace en silencio. Dice que lo tomó y se lo llevó aparte. Cuando Satanás opera en alguien, te lleva aparte para murmurarte, decirte: ¿escuchaste lo que predicó el pastor? Yo no creo que sea tan así. Porque fíjate que yo vi la otra vez una prédica en YouTube y los predicadores decían que el Señor te prosperaba. Y venía la prosperidad y se llenaban los bolsillos con dinero. Y que el deseo de Dios era que tú fueras próspero. No que anduvieras orando por la vida. No que anduvieras... Y el pastor como que nos echa ese peso de que tenemos que orar, fíjate. Yo voy a escuchar mejor a los predicadores de YouTube. Y no voy a escuchar tanto las prédicas de él, porque él nos dice que oremos. Y a mí me gusta dormir en la mañana. Y me gusta dormir en la noche y dormir también en la tarde. Hay algunos que son buenos para la siesta. Gloria a Jesús. Cuando tú estás en la cárcel puedes dormir todo el día si quieres. Pero cuando tú eres libre, te haces cargo. Con un poquito de sueño, pero lo logras, lo alcanzas. Con un poquito de cansancio, pero lo logras, lo alcanzas. Escúchame bien, el propósito de Dios es glorioso, pero no va a ser cómodo. No va a ser cómodo. El propósito de Dios es glorioso, pero es muy opuesto a muchos otros propósitos que Satanás clavó en tu mente y los debes postergar, sacar. Jesús les habló de prosperidad a estos discípulos. El asunto económico ya estaba resuelto. Él les dijo así: mira, cualquiera que deje su casa, que deje a su mujer, que deje la suegra en este siglo por seguirme a mí. Chuta, se me chipoteó. Cualquiera que deje dinero, que deje casas, que deje todo por seguirme a mí. ¿Qué le gusta el deseo a usted? Me confunden. Recibirá en este siglo 100 veces más. En este siglo, ahora, él dijo, ahora 100 veces. Lo dijo Jesús. Es una promesa. Su palabra quedó comprometida ahí. ¿Me está escuchando, Señor? Su palabra quedó comprometida ahí. 100 veces más. Pero por Jesús. Por Jesús. Él sabe cuando lo estás dejando por Jesús o por ti. 100 veces más. Ahora en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. El asunto económico ya está resuelto. No dejes que Satanás te amedrente con esas cosas. No tienes que hacer tanto pacto ni tanta cosa. No es tan místico. Él dice: mira, enfócate en lo de arriba y todo lo de abajo se te va a ir sumando en su momento. En su momento, todo lo demás se te empieza a pegar a la cola. No tienes que esforzar. Cuando empiezas a trabajar en la cola, te desenfocas de lo de arriba. Empiezas a trabajar en lo de la cola, en lo de la cola, en lo de la cola, y te desenfocas en lo de arriba.
Déjame decirte que cuando lo de la cola, cuando lo que se añade atrás viene, necesitas estar bien tomado de arriba, porque esto pesa. Una bonita casa pesa, paga contribuciones. La ropa pesa, tienes que lavarla con más cuidado. Cuando tienes ropa cara, tienes que lavarla con mucho cuidado. Esta camisa no se puede echar con agua caliente, esta es con agua fría, esta es sin detergente, esta se plancha, esta no se plancha, esta le tienes que dedicar tiempo. Tiene un peso. Entonces Satanás te envuelve con esas cosas. Te envuelve con un propósito que no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es arriba. Cuando te está suministrando de su espíritu, de su fuerza, Él te va tirando hacia su propósito. Dice: no te preocupes por nada. No te preocupes por el dinero, no te preocupes por las cosas, porque todas esas cosas yo me voy a encargar de que se te peguen a la añadidura. Acá atrás se van a ir sumando todo lo que tú has necesitado. Y esto no es un proceso cómodo, es incómodo. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, no dejes que nadie te tome aparte para hacer caer la palabra que Dios te tira. Las malas conversaciones te corrompen. Pedro no era cualquier persona, Pedro era un hombre creyente. Unos versos más atrás Jesús le dijo: oh Pedro, bienaventurado eres, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Wow, Pedro andaba caminando así, era el hombre ungido de Dios en aquel momento. Y después estaba mandándose este numerito. Ese es Pedro. No dejes absolutamente que nadie, no dejes que ningún predicador, no dejes que ningún pastor, no dejes que nadie desvalorice el propósito de tu vida. El propósito que Dios tiene con tu vida. No dejes que nadie lo cuestione, porque Satanás va a tratar de cuestionarlo. Satanás va a tratar de bajarle el perfil a lo que Dios te ha dicho. Y lo va a hacer a través de cualquier persona, de tus cercanos, de los de tu iglesia, de las personas con las que has compartido la palabra muchas veces. A través de ellos puede usarlos en un mal momento. Pedro estaba en un mal momento, en un momento tonto. Pedro estaba cruzando por algún proceso, y Satanás entró en su corazón para que Jesús lo reprendiera, porque aún habían cosas en Pedro. Pedro no estaba listo para salir al ministerio público aún. Aunque Pedro iba a recibir las llaves del reino, aunque había revelación en Pedro, porque Pedro le dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Pedro, y a ti te daré, un poquito más adelante, te daré las llaves del reino, después que pasemos el capítulo siguiente, le dijo. Porque aún hay cosas en tu corazón, aún Satanás te tiene engrupido, aún te tiene atemorizado. ¿Me estás entendiendo? Para que la unción venga, para que el poder venga, tienes que dejar los temores que Satanás ha puesto en tu vida. ¿Quieres tener fe? ¿Quieres tener fuerza para orar? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Deja atrás los temores y ríndete al Señor y a la vida que Él te ha propuesto. Una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de intimidad con el Espíritu. Eso es lo que Él te ha propuesto. Pero Pedro todavía no lo entendía, así que el Señor le dijo: mira Pedro, estamos súper bien en revelación. Has entendido todo lo que se ha predicado. Has entendido todo. Hay algo, hay en ti una agudeza, Pedro, para comprender el llamamiento de Dios, para entender la palabra de Dios. Pero sabes, Pedro, las llaves todavía no. Son para ti, pero todavía no, porque hay un asunto que tenemos que arreglar unos versos más adelante. Entonces Pedro, un tiempo después, lo toma y se lo lleva aparte. Verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Estrategia number one: Satanás siempre te lleva aparte. De repente ahí cuando estás conversando así fuera de línea, no en el culto, aquí nadie te va a contrariar lo que yo te estoy predicando. Puede ser a la salida del culto, puede ser por un WhatsApp. Hola hermano, sí. Oye, el pastor que andaba baleando duro, me la tiró toda a mí porque cacha que yo no oro. Sí. Los que se ríen saben. Parece. ¿Cómo va a predicar toda la prédica de mí nomás? Claro, como yo no tengo tiempo, voy a predicar para ti. Sí, puede ser por un WhatsApp, puede ser por una llamada telefónica, puede ser
de camino a casa, te la va a tirar a solapado. Pedro se la tira solapado. Y mira con quién se fue a meter Pedro. ¿Quién lo estaba asesorando a Pedro? El diablo. Satanás, el peor asesor del mundo, ¿a dónde lo tiró a Pedro? Yo creo que Satanás hubiese sido más vivaracho. Le dice, mira, cuéntale este cuento a los discípulos, a los otros, pero no te vayas a tirar con Jesús porque te va a cachar al tiro. Pero como Satanás es un poquito limitado, entonces no le advirtió a Pedro y le metió la idea en la cabeza nomás. Y Pedro partió para allá y Satanás creyó que Pedro se iba a engrupir al Señor. Entonces va, Pedro le dice, Señor, le dice, pero que no te acontezca todo esto del evangelio, todo esto, el propósito tiene que ser cómodo. ¿Cómo te van a hacer eso? Tú tienes que estar tranquilito los fines de semana, ir al mall, descansar. ¿Cómo vaya a ir a la cruz el fin de semana? Si este fin de semana hay 2x1 en París. Este fin de semana todo lo que es para la casa y terraza están con un 50% de descuento, y después el Cine Hoyt, te regalan entradas para el Cine Hoyt. ¿Cómo vas a ir a la cruz este fin de semana? Mejor anda más en el invierno, porque en el invierno hay más tiempo. Ahora es tiempo de salir, de pasarlo bien. No es tiempo de orar, no es tiempo de ir a la cruz. Entonces fue Pedro y el Señor le respondió con esa sabiduría y ese amor hacia sus discípulos, y le dice en el 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Escuchó cómo le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Quién estaba actuando ahí? Satanás. Satanás quiere postergar el propósito de tu vida. Satanás quiere retrasar el propósito de tu vida. Satanás te dice, es con comodidad. Él te dice sin dolores, sin esfuerzo, para postergarte, para que tú le creas y digas, esto está muy esforzado, esto está muy incómodo, dejémoslo para después. Dejemos la oración para después. Dejemos el ayuno para después, porque esto está muy incómodo, tengo muchos sueños, estoy muy cansado, tengo muchas cosas que hacer. Posterguémoslo. Pero Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo de camino a mi propósito. De camino a mi propósito me eres tropiezo. Lo quería hacer tropezar. Y aquí le dice, esta fue para Pedro, sí. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. 24, verso 24. Jesús sabía ya que esta guagua le estaba dejando la locura con los hermanitos más nuevos. Así que los llamó a todos a una reunión general. Dijo, tengo una palabra del Señor para ustedes. 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, ya cachó que había una infección en la iglesia. Cuando ya el Pedrito, que era el cercano, ¿cierto? Era el hermano de la música. Gloria al Señor. Cuando cachó que el hermano de la música ya andaba medio perdido, dijo, este ya tiene que haber tirado esta infección por varios ya. Así que voy a tirar una palabra que lave, una palabra que limpia a la iglesia, a los discípulos, para que puedan cumplir su propósito. 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y esto es para todos nosotros, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, niéguese a sí mismo. Y aquí volvemos al principio de la predicación de hoy. Hay algo en ti que debes negar. Hay algo en ti mismo que debes negar. ¿Sabes lo que es?
es tu carnalidad. El que pierde su vida carnal, este encontrará su vida espiritual. No puedes tener las dos. No puedes ser un ungido carnal. No puedes tener presencia de Dios en tu vida. No puedes tener fe, pasión de Dios para orar, unción para sanar, unción para prosperar, fe de Dios para recibir su revelación y ser una respuesta de Dios para una generación, jugando en tu Facebook. Vamos a orar. No, es que tengo que hacer, fíjate. No, yo tengo que hacer, es que tengo que ir al mall, tengo que ir a comprar unas cosas, no, yo no puedo. Para la próxima voy. Pero para la próxima pasó algo. Resulta que para la próxima justo hubo harto trabajo. Y después que hubo harto trabajo, para la próxima, que la semana pasada hubo harto trabajo, ahora es hora de descansar. Ya ahora descansamos, sí. Ya bueno, démosle para la próxima. Bueno, es que ya llevo 2-3 semanas sin orar, así que una semana más. Terminemos bien este mes sin orar. Y partamos en 2 meses más orando mejor. ¿Ya? ¿Me estás entendiendo lo que te digo? La carne. Debes perderla. Debes perder tu vida. Y tu carne se resiste. Porque sabe que la estás matando. Porque a tu carne le gusta Netflix. A tu carne le gusta dormir hasta tarde. A tu carne le gusta murmurar, chacharear, chicharra. Hoy que son buenos para la chicharra los hermanos que no oran. Hola hermano, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo te ha ido? Y no paran nunca a hablar. Tienes que esperar que el hermano escupa cuando escupe, se da vuelta para escupir y ahí habláis tú. Porque no para nunca de hablar. Para hablar es bueno, pero para orar no, para hablar no. Siempre tiene algo que contar, siempre, ¿cómo te ha ido? Si, 5 horas en el teléfono. Decir, oremos, no, fíjate que estoy ocupado. No, hablamos 5 horas por teléfono. Sí, pero es que para orar justo ahora no tengo, justo ahora tengo que irme. Justo ahora no, ya. Se me acabó el tiempo. Sonó justo la campanilla de ya no hay más tiempo para orar ya. ¿Me vas entendiendo lo que te digo? Si a ti te está pasando eso, es que Satanás está postergando tu propósito. Y eso puede pasar por siglos. Aquí lo quería postergar. Jesús es profesional en llevar a cabo el propósito. A los 30 años sale su ministerio público. A los 33 terminó con todo. Y llegó hasta hoy día el impacto de su ministerio público. Él sí sabe cómo funciona esto. Él sabe cuando Satanás le envenena a los discípulos y la congregación. Él sabe cómo Satanás envenena. Él sabe técnicamente lo que estaba pasando en Pedro. Lo sabía desde antes. Cuando le dijo, te entregaré las llaves del reino. Él lo sabía. Por eso le dijo, te entregaré, a ti te daré allá adelante porque te falta un poco, guagua. Todavía te noto débil. Todavía te noto así como medio raro. Y Satanás vino a hacer el trabajo sucio. Porque Satanás siempre ve eso. Un corazón que anda medio raro, que anda... Y ahí empieza a tirar su veneno. Pero este joven pastor, Jesús, lo descubrió. Y lo confrontó. Y después le tiró una palabra a la congregación. Gloria a Jesús por su palabra. Tu propósito se va a cumplir en este tiempo. El propósito de Dios se va a cumplir en este tiempo. Solo tenemos que tomar la herramienta que Él nos da. Y Él dice así, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Tú puedes ir a una iglesia y no ir en pos de Jesús. Hay gente que viene a la iglesia porque cree, pero cuando tú le dices, vamos en pos de Jesús, vamos a seguir los pasos de Jesús, oración, ayuno, poder de Dios, servicio de Dios. No, pastor, la verdad es que yo vengo, yo creo, estoy creyendo, pero todavía no, yo tranquilo con eso. Jesús le dijo, el que quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, deberá negarse a sí mismo. Deberá negarse a sí mismo. Es decir, Satanás plantó cosas en ti mismo, en ti,
Tiene que haber una negativa hacia ti, ya no solamente hacia el diablo, hacia ti, hacia lo que tú quieres. Yo quiero este fin de semana dormir todo el fin de semana. No quiero orar, no quiero ir a la iglesia. Entonces yo me digo a sí mismo, sí mismo, vas a ser un hombre de Dios. No vas a ser un flojito, no vas a ser un carnal. Vas a orar, vas a ir a la iglesia, vas a predicar a los hermanos, les vas a hablar, vas a orar y te vas a meter en la vida de Dios. ¿Me oíste bien, sí mismo? No, no quiero. Sí mismo me dice a mí. Usted debe gobernar a sí mismo y debe mantenerlo. Si usted no gobierna a sí mismo, ahora imagínese que viniera toda la bendición de Dios sobre sí mismo. Sí mismo haría, pero las de tiki caco. Yo me imagino a sí mismo con plata. Lo llamaría por teléfono. Aló, sí mismo, sí. Oiga, ¿y por qué no ha venido a la iglesia a sí mismo? Fíjese que lo echamos de menos, estamos orando por usted. Pastor, por favor, no me moleste, yo tengo una vida ya. Me llamó justo, estoy aquí en un restaurante comiéndome estoy disfrutando de la bendición de Dios. No me moleste más, yo me sacaría de su agenda a sí mismo. Con plata. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Gloria a Jesús. Niéguese a sí mismo. Y dice, y tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que muere en la cruz? La carne, la carnalidad. Porque todo aquel que quiera salvar su carnal vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida carnal por causa de mí, por causa de seguirlo a Él, este la hallará. Va a hallar vida. En la oración hay vida. En la oración hay gozo, hay fe, hay fuerza. Y donde hay fe y hay fuerza y donde hay gozo está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay milagros de Dios a tu favor. Hay poder de Dios disponible para tu vida. Y el propósito de Dios se cumple en tu vida. Ponte de pie, vamos a orar a Dios.